SER Podcast. Expediente Precedo. En Hora 25. Con Aimar Bretos. Y con José Precedo, muy buenas noches. ¿Qué tal, Aimar? Buenas noches. Hoy el expediente habla de nosotros, de los medios de comunicación. Es casi información de servicio. Hablamos del derecho de rectificación. Esto es un derecho que tienen todos los ciudadanos, que está regulado por ley, pero que mal utilizado puede convertirse en una licencia para que alguien pueda mentir en un medio de comunicación, ojo, con permiso de un juez. Sí, vamos a hablar hoy de algo farragoso, no nos van a acusar de hacer clickbait, es una ley de 1984 que además sale de una regulación anterior de la Ley de Prensa de Fraga de 1966 y es el derecho de rectificación. Intentaremos también no ser corporativistas. Es un tema interesante y controvertido, porque cuando alguien oye hablar del derecho de rectificación, la mayoría de la gente, incluido algunos compañeros y periodistas, lo que cree es que se trata de corregir errores, datos inexactos de informaciones, y hoy lo que vamos a intentar ver es que no se trata exactamente de eso. Casi lo más interesante, como decías, aunque parezca contradictorio, es que en este contexto de desinformación del que hablaba ahora también Richie, el derecho de rectificación a veces se pervierte y se utiliza por parte de algunos afectados para intoxicar a los oyentes y lectores. Gente que dice que un medio de información está condenado a rectificar, es un medio que es condenado por mentir. Es lógico pensarlo, cualquiera diría que es sensato, pues la realidad es que no tiene nada que ver. Y no tiene nada que ver porque incluso el juez que condena a un medio a rectificar no sabe si es verdad o mentira porque no le importa. No se trata de eso porque el derecho no se ocupa de eso. Si yo ahora, por ejemplo, publico una noticia sobre ti, tú tienes el derecho a exigirme a mí que publique tu versión de esa noticia. El juez te ratifica tu derecho a exigirme a mí que yo publique tu versión de la noticia, incluso aunque yo tenga pruebas de que es falsa. Y tú la tienes que publicar porque el juez de lo que se trata y de lo que se ocupa es de que se cumplan los requisitos. A lo mejor bastaba con haberlo llamado derecho de réplica en vez de derecho de rectificación, y eso eliminaría mucho las confusiones. Esto está en una ley del 31 de marzo de 1966, luego pasó, se derogó y en 1984 se desarrolló una ley de 8 artículos, muy corta, donde lo que viene a decir es eso, lo que tú acabas de decir, que si se publica algo sobre ti, tú tienes derecho a rectificarlo. En su artículo primero dice que toda persona, natural o jurídica, tiene derecho a rectificar la información difundida por cualquier medio de comunicación social de hechos que le aludan, que considere inexactos y cuya divulgación pueda causarle perjuicio. Si no es el afectado, lo pueden hacer los aludidos o representantes o sus herederos si ha muerto. Y en el artículo 2 lo que viene a decir es que la rectificación deberá limitarse a los hechos de la información que se desea rectificar y que no debe ser muy extensa, desde luego no más extensa que la información original. La ley da 3 días. 3 días al medio desde que se recibe el escrito para publicar la rectificación, y aquí viene una cosa importante. Se publica sin apostillas ni comentarios, con lo cual tienes que publicar lo que dice el afectado. Y esto es lo polémico, porque en la práctica puede darse, y de hecho se ha dado, que lo que te pidan publicar es algo que tú sepas que es mentira. Y ahí es donde está la polémica. ¿Qué pasa si un medio de comunicación se niega a publicar ese escrito que le manda el aludido? Porque el medio de comunicación sabe que eso es mentira y dice: yo no voy a darles pescado podrido a mis lectores. O sea, sé que eso es mentira, no voy a publicar este escrito que me mandas. Pues en ese caso el afectado puede demandar, se celebra un juicio en la vía civil y además son juicios bastante rápidos que no tienen el retraso precisamente para que el tema no pierda interés en los medios, y el juez ahí lo que pondera es si la reclamación cumple con lo que dice la ley. No entra a juzgar si lo que dice el afectado es cierto o no, sino si lo que quiere rectificar son hechos y no opiniones, que la rectificación no contenga insultos, que realmente aluda a elementos que estuviesen en la información, es decir, que rectifique lo que está en la información y no lo que él cree haber leído. Y si eso pasa, si el juez condena, el medio está obligado a publicar la rectificación aunque quiera recurrirla. O sea, un recurso ante esa sentencia no paraliza la obligación de publicar. Porque si no la publicas,
te calzan una multa día a día. Eso es, hay multas coercitivas que puede establecer el juez, además de que el perjudicado puede pedir también una compensación económica, y lo último es que si el medio persiste en no hacer caso al juez, pues pueden perseguirle por un delito de desobediencia, y eso ya es la vía... Eso son palabras mayores. Es la vía penal, ya no es la vía civil. O sea, que cuando algunas veces hemos oído a partidos políticos, a empresas, a instituciones decir que un medio de comunicación ha sido condenado por mentir, realmente pueden estar diciendo que ha sido condenado por negarse a publicar una versión remitida por el afectado y que ese medio de comunicación tiene pruebas de que es falsa lo que le está diciendo el afectado. Eso es. ¿Y cuál es el truco? Que se está utilizando el derecho de rectificación para acusar a medios de comunicación, como dices, de eso, de mentir. ¿Por qué? Pues porque los juicios de rectificación son mucho más ágiles, tienen plazos más cortos que aquellos donde uno denuncia una vulneración del derecho a la intimidad o al honor en la vía civil, que eso tarda más. Ya no digamos si denuncia injurias o calumnias en la vía penal. Que esos son años y años. Te puedes ir a los 6, 7, 8 años. Así que el camino que se ha puesto de moda para algunos bufetes es denunciar para que se publique el derecho de rectificación. Y entonces, cuando un juez le da la razón, celebrarlo como si hubiera condenado al medio por mentir. Y lo único que ha hecho ha sido... no publicar algo que considera que no debe publicar porque es falso, por lo que sea. Ahí viene un dilema enorme, que es el de los medios de comunicación. Publicas una información que sabes que es falsa, o te expones a que te condenen por no publicarlo y que te acusen a ti de mentir. Claro, porque cuando a alguien le acusan en una condena de ser condenado a rectificar, ponle tú a explicarle al lector, al oyente, al telespectador, que no te han condenado por mentir, simplemente no te han condenado por publicar la versión del otro, que además puedes saber que es falsa. Bueno, todo esto vuelve a primera línea porque hay un plan que ha presentado el gobierno. En principio es de protección al ciudadano respecto a los medios de comunicación, en esta época de fake news, de campañas de desinformación. Este proyecto de ley amplía las facilidades para ejercer el derecho de rectificación y además lo adapta a los nuevos soportes, porque es verdad que la ley de 1984 pues hablaba de cómo eran los medios de comunicación en 1984, pues ni los medios son así, ni la sociedad es así. Somos completamente distintos a hace 40 años. Y lo que alega el gobierno es que es para luchar contra la desinformación, las fake news, los pseudomedios. Bueno, luego puede haber intereses de todo tipo, como sabemos, detrás de una regulación de este tipo, pero sí que tiene sentido considerar que una persona con un ordenador y un micrófono y una cámara puede tener tanta repercusión o tanta notoriedad como cualquier medio de comunicación. Entonces, lo que intenta el gobierno, si esto se aprueba, y ahí hay que meter un montón de prudencia, porque necesita 176 votos para aprobarlo, es una ley orgánica. El gobierno ahora mismo no tiene 176 votos para casi nada, pero lo que intenta es que ese artículo de la 20 de la Constitución, que dice que todo el mundo tiene derecho a expresarse, pues que por lo menos los personajes con notoriedad tengan también algunas de las obligaciones. La idea es que influencers, youtubers, streamers, gente que tenga 200.000 seguidores entre todas las redes o 100.000 en más de una, pues tengan las mismas obligaciones que un medio de comunicación, y luego se cambian los plazos. Bueno, básicamente se obliga también, algo que es interesante, a los medios de comunicación y también a los influencers, a tener visible un apartado para decir quiero rectificar esto. O sea, que va a ser todavía mucho más fácil de meter ahí. Bueno, hasta ahora, veremos si todo esto se aprueba o no, pero hasta ahora rige esa ley de 1984, que cada juez lo ha ido interpretando un poco a su manera, ¿no? O sea, hay interpretaciones completamente dispares. Claro, dependiendo de qué juez te toque, porque además es un derecho subjetivo, que es que la persona considere que se ha vulnerado y que los hechos no son ciertos. Ahí hay jueces de todo tipo, los que llevamos ya algunos años hemos visto comportamientos completamente dispares. Hemos visto incluso jueces que tenían especial querencia a aceptar recomendaciones y derechos de rectificación de determinados políticos, que si luego rascabas veías que había una relación detrás. ¿Qué me dices? Y esto es un poco grave porque efectivamente si tú como periodista estás investigando algo y te empiezan a llegar condenas y condenas a rectificar, pues al final pueden intimidarte y puedes decir, mira, mejor lo dejo porque si cada cosa que publique voy a tener una condena, pues paso de mirarlo. Y eso puede ser intimidatorio y es una perversión del derecho de rectificación. Y luego me dices que hay incluso gente que ejerciendo el derecho de rectificación prácticamente te está haciendo un favor como periodista.
Sí, a ver, yo recuerdo una espectacular que fue la Diputación de Ourense cuando estaba José Luis Baltar al frente. Sí. Estábamos en El País, habíamos publicado un montón de informaciones relacionadas con el caciquismo, con el enchufismo, con la red clientelar, y una de las informaciones que publicó una compañera decía que en el edificio Simeón, que es un edificio cultural de la Diputación de Ourense que todavía existe, había 33 porteros para 2 puertas. Bueno, pues esto era enchufismo total, ¿no? Había familiares, acabaron condenando a Baltar. Bueno, pues la rectificación que mandó la Diputación de Ourense fue que no eran 2 puertas, sino que eran 3 puertas. Ah, bueno, entonces... tocaban a 11 porteros por puerta y dijimos, bueno, pues vamos a publicarlo. Y la verdad es que fue una rectificación que tuvo casi más éxito que la noticia original. Y luego hay veces que efectivamente hay que agachar la cabeza. Te llega una rectificación, te pones a rascar y dices... Publicamos lo demás con todas las de la ley porque tienes razón. Y porque vamos a perder. Hubo una que aquí sí que no puedo decir el medio, se dice el pecado, pero no el pecador. Una rectificación de una foto, además. ¿Qué me dice? Se pedía rectificar una foto. Un buen día llega a la redacción un burofax donde había una foto de un señor que decía, este soy yo, tengo el pelo perfecto y me habéis puesto calvo. Y esto choca contra mi imagen y quiero que lo rectifiquéis. O sea, se había publicado la foto del señor calvo y él mandó una foto para demostrar que tenía un pelazo. Exacto. Dentro de un grupo de gente, no era un solo señor. Entonces, lo primero que pensamos es que estaba mal el pie de foto, le han puesto el pie de foto al de al lado que está calvo y en realidad se refiere al otro. Pero... cuando se empezó a investigar en el periódico qué había pasado, el fotógrafo empezó a contar que que le había quitado un brillito en la cabeza al principio, que primero le quitó un mechón, no puede ser, y que en definitiva que ese tío le había despedido y que la venganza fue dejarlo calvo en el periódico. Ostras. Fue tremendo porque, claro, había gente en la redacción que decía, ¿cómo se va a rectificar esto? Esto va a parecer un anuncio de pelos, ¿no? Con el antes y después y el producto milagro. ¿Y qué se hizo? Pues no se hizo nada, se despidió al fotógrafo, no se despidió, se dejó de contratar con él porque no estaba en plantilla, se borró todo su archivo fotográfico y se fue a un juicio a perder porque no había forma. Agachar la cabeza. Y esto también nos dice que todos los controles en los periódicos a veces son insuficientes, porque cuando alguien llega a querer vengarse de alguien y te empieza quitando mechón a mechón vía Photoshop, pues ahí estás muerto. Procedo, un beso. Abrazo. Chao. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.